Medicina basada en la evidencia. Si analizamos el contexto de la medicina basada en la evidencia, podemos comprender algunos aspectos muy relevantes. El médico permanentemente se enfrenta a incertidumbres a la hora de tomar decisiones. Obviamente, para tomar esas decisiones se necesita un conocimiento de buena calidad, lo cual sea aplicable a nuestros pacientes. Sin embargo, un gran problema que tenemos es el sinnúmero de revistas que hoy existen y la cantidad de artículos que día por día se van publicando. Y en ese contexto nos hace muy difícil esas tomas de decisiones. Ese exceso de información lógicamente afecta a veces la capacidad de adecuar las decisiones en función de nuestros pacientes. Por eso también es importante resaltar que en muchas ocasiones no contamos con la accesibilidad o contamos con información incompleta y limita todavía mucho más ese árbol de decisiones que tenemos que tomar en algunas situaciones. Por eso, la medicina basada en la evidencia es una estrategia que busca ayudar al médico a tomar la mejor información de la manera más eficiente para así mejorar su práctica a diario. La historia nos enseña que la medicina se basaba en la práctica empírica, los conocimientos generales de la anatomía y la fisiología y un sentido común en la aplicación de nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, en 1830 al 34, Pierre-Charles Alexandre Louis, médico y patólogo francés, promueve la medicina de la observación. Este es un movimiento que sostiene que los médicos, en lugar de confiar únicamente en la experiencia individual o la especulación sobre las causas de las enfermedades, debería operar en relación con grandes series experimentales. Estas deberían proporcionar los efectos reales de un tratamiento que en términos de números deberían garantizarle la mejor práctica. Por lo tanto, se puede decir que este investigador fue uno de los pioneros de la epidemiología y de los ensayos clínicos. A mediados del siglo XX, el método científico se empieza a aplicar de una manera mucho más progresiva, lo que promueve una medicina basada en pruebas, idealmente objetivas, contrastables, reproducibles y generalizables. Ya a finales del siglo XX, en 1972, Cochrane publica un análisis sobre la falta de resúmenes clínicos actualizados. Él siempre postulaba que es ciertamente una gran crítica a nuestra profesión que nosotros no tengamos organizado un resumen por especialidades o subespecialidades que se adapten periódicamente sobre todos los ensayos clínicos controlados y autorizados relevantes en el momento que se está analizando la información. Después de esto, el término medicina basada en la evidencia se usa por primera vez en 1991, en un artículo publicado por Gordon Guyatt de la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá. Al año siguiente se construye el Grupo de Trabajo de Medicina Basada en la Evidencia. Ya en 1993, Chalmers funda la Colaboración Cochrane, organización sin ánimo de lucro que promueve los trabajos basados en la evidencia. La medicina basada en la evidencia, como la definió Sackett en 1996, es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes en forma individual. En la práctica clínica hemos utilizado la medicina basada en evidencia buscando una integración entre la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa y buscando satisfacer las necesidades y las expectativas de los pacientes. Eso nos permite a través de una investigación sistemática garantizar la aplicación de todo ese nuevo conocimiento en nuestro quehacer profesional día por día. La medicina basada en la evidencia es un componente de la epidemiología clínica. La epidemiología clínica es una integración entre la epidemiología y la medicina clínica. Es donde aplicamos los principios y los métodos de la epidemiología
en la atención del paciente. Deseo resaltar la importancia que tiene esa medicina basada en evidencia en la búsqueda de la mejor opción para evaluar medidas de intervención, apoyar y sustentar análisis de decisiones y fomentar el análisis crítico de la literatura científica. Por este motivo, la medicina basada en evidencia tiene unos pilares, los cuales facilitan en alguna medida su comprensión y su aplicación en la práctica de todos los días. Uno de ellos es buscar siempre, dentro de unos elementos claves, la mejor evidencia científica disponible. El tipo de evidencia que se está considerando, cómo desde un punto de vista lógico se puede hacer una interpretación de esa evidencia con un enfoque epidemiológico y bioestadístico. Este trabajo no se hace solamente para conocer, sino para aplicar. Y esa aplicación es la toma de decisiones respecto al cuidado de la salud de un individuo. Por ese motivo, en forma constante tenemos que estar revisando toda la evidencia para mejorar el rendimiento o performance de nuestra práctica clínica a diario. Uno no puede dejar de lado la importancia de la experticia clínica individual. La experiencia es un elemento clave que juega un papel en el día a día de la atención de los pacientes. Su desempeño en juicio nos obliga a considerar que esa experiencia contribuye con los diagnósticos de una forma más efectiva y eficiente en muchas ocasiones. Por lo tanto, hay que reflexionar cómo articulamos esta evidencia con esa experiencia clínica y de esa forma poder dar los elementos necesarios para poder responder a las expectativas, derechos, preferencias, necesidades de un paciente. Para buscar la mejor evidencia clínica desde el punto de vista externo, podemos tener muchos mecanismos. Sin embargo, vamos a dividirlo en dos: investigación clínica relevante, centrada en el paciente, y buscar mecanismos para reemplazar las pruebas diagnósticas y los tratamientos por los más seguros, los más precisos y los más eficaces. Eso hará que tengamos una atención clínica poderosa, muy eficiente desde el punto de vista de las necesidades de esos pacientes. Cuando hablamos de investigación clínica relevante, buscamos tener las mejores pruebas, tener el mejor poder pronóstico de los marcadores y obviamente garantizar la mejor eficacia y seguridad. ¿Cómo poder llevar la medicina basada en la evidencia a la cotidianidad de nuestro quehacer diario? Dos formas claras: articular la mejor evidencia con la experiencia clínica, centrada en responder los derechos, los valores, las preferencias del paciente, es decir, buscando cómo satisfacer necesidades y expectativas de él y sus cuidadores. Es muy necesario ser muy consecuente con el rol que tiene la evidencia o la mejor evidencia en esa práctica. A veces cometemos presiones, como puede ser obligar al clínico a que su experiencia personal puede de una u otra forma ser influida o modificada por esa evidencia. También podemos hacer sentir que ese profesional está desactualizado y al final entramos en la encrucijada en la cual no sabemos cuál es el mejor camino para seguir, si la experiencia de muchos años o la evidencia actual es lo que debemos tomar como camino para poder atender a ese paciente. Eso puede generar en alguna medida un detrimento en su proceso de atención. Por otro contexto, tenemos también el concepto de la perspectiva de la experticia clínica. Entonces, podemos vernos desde una perspectiva en la cual podemos sentir que el ejercicio profesional que hoy tenemos se centra fundamentalmente en la necesidad de la evidencia, que buscamos solamente los resultados más aplicables,
y los más apropiados desde el punto de vista particular. Sin embargo, se nos olvida en alguna medida que cada paciente es un ser individual, que en general, por más que la literatura y los hallazgos clínicos que se tienen tengan una perspectiva dentro de un colectivo, muchas veces los resultados no son tan aplicables a todos los pacientes a los cuales nosotros atendemos. Por ese motivo es tan importante que siempre se tenga en cuenta que esta medicina basada en la evidencia no se debe aplicar de una forma global, sino de una forma individual. Es una medicina basada en la evidencia que va a garantizarle a los pacientes tener el mejor, la mejor atención en el mejor momento, bajo las mejores condiciones. Un punto clave es minimizar el impacto de la explosión de la literatura científica. Existe un número inmenso de artículos por mes que en alguna otra forma podrían ocupar todo nuestro día y de esa forma mantenernos actualizados nos obligaría a dejar de lado nuestro quehacer diario. Y obviamente aquí hay un punto clave. ¿Cómo nos ayuda? Con revisiones basadas en la evidencia, con literatura sintetizada o resumida que en alguna otra forma pudiera facilitar o ahorrarnos tiempo. ¿Cuáles son las necesidades de información del médico en general? Cada paciente o cada 3 pacientes generan en promedio unas 2 preguntas o 2 inquietudes que no se pueden resolver en forma inmediata. Y eso genera que la falta de tiempo, la falta de recursos y de alguna medida la falta de experiencia en las estrategias de búsqueda de la literatura hacen que solo un 30% de esas preguntas que surgen al lado de la cabecera del paciente puedan ser respondidas. Por eso, si uno analizara que entre el 30 y el 56% de las preguntas eh, que uno llegara a necesitar poderlas resolver fueran adecuadamente analizadas, pues obviamente tendríamos un gran problema dado que no tenemos todos los accesos y la utilización adecuada de la misma, lo cual pues probablemente haría que en forma urgente y obviamente con una gran expectativa tendríamos que tratar de buscar cuál sería la mejor forma para abordar esta problemática. Otro elemento importantísimo es que en general, la medicina la basada en la evidencia se ha centrado fundamentalmente en generar una expectativa relacionada a todo lo que se publica en forma no solamente por vías electrónicas, sino también en revistas impresas. Eso nos ha mostrado que en la cotidianidad de todos los individuos vemos muchas veces que la información tiene múltiples fuentes que permiten tener una mayor exposición al clínico frente a toda esta lluvia de información. Sin embargo, la experiencia que tenemos nos hace ver que en una gran medida mucha de la información con la cual nosotros contamos o digamos que de otra forma diferente podemos llegar a contar, no la aplicamos en forma oportuna. Voy a dar 2 ejemplos que son muy conocidos. Uno es el que está en la diapositiva, que habla sobre cómo desde los años 70 se conoce el síndrome de muerte súbita en el recién nacido. Y solamente hasta 1990 se establece que los infantes no deben dormir eh, de cúbito supino, sino que los niños tienen que tener una posición diferente, lo cual garantiza en alguna medida que los niños tengan una eh, menos riesgo de tener este síndrome. Es interesante ver que tal vez en el área de medicina interna, una de las grandes polémicas que han existido sobre la falta de aplicación oportuna de ese conocimiento se da cuando se hacen los primeros estudios sobre las arteriografías coronarias y la colocación de mecanismos implantables en las arterias coronarias o stents. Y se mostró más o menos alrededor de 1970, los primeros ensayos clínicos, que existía una estrategia no tan invasiva como la revascularización miocárdica que podía dar una alternativa de solución para la enfermedad coronaria miocárdica. Esto, pues obviamente es impactante, dado que las primeras guías de práctica clínica de síndrome coronario agudo solo vienen a implementar la angioplastia coronaria alrededor de los años 1990-1995. Casi 20 años después de ya tener toda la evidencia en un nivel casi 1A,
solo se vino a implementar esta estrategia a casi unos 20 años después. ¿Eso qué nos lleva a pensar a nosotros? Nos lleva a pensar que esta medicina basada en la evidencia tiene un papel protagónico. Sin embargo, tenemos que tener muchísimo cuidado porque existen perspectivas o enfoques o formas de ver la medicina basada en la evidencia que de una u otra forma nos puede hacer llegar a pensar que no es la panacea o es la solución a todos nuestros problemas dada esta explosión de información. Se habla de que la medicina basada en evidencia no es posible en el contexto de la práctica clínica cotidiana por el gran volumen de la información. Y básicamente porque la lectura enfocada a esto es muy selectiva, debe ser muy eficiente, debe basarse en el paciente y debe incorporar cuál es la mejor evidencia disponible en el contexto que ustedes están. Por ese motivo uno no puede decir que la medicina basada en evidencia es una receta, porque obviamente dependiendo del contexto en que estemos nosotros, pues existirán los elementos obligatorios como la evidencia externa es aplicable a mi contexto, la experiencia clínica individual es capaz de acoger esas propuestas de tratamiento y el paciente se puede acondicionar o puede ser receptor de esta propuesta de tratamiento. Son elementos que uno debería tener en cuenta cuando hace y toma la decisión de hacer un ejercicio basado en esta estrategia epidemiológica. Otros elementos que se hablan es que se ha utilizado por parte de los auditores o prestadores de servicios de salud para recortar los costos, dado que en alguna otra forma lo que se busca es que el clínico tenga mediante esta estrategia una limitación al acceso a la mejor evidencia o a la mejor tecnología disponible en el momento, basándose o soportando esas apreciaciones en que si no se cuenta con información suficiente, pues no debería ser aplicable. Sin embargo, hoy en día existen elementos muy importantes que han surgido y que obviamente son claves dentro de todo este proceso, que son la gran explosión de ensayos clínicos y obviamente el surgimiento de lo que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Esas estrategias nos han permitido poder contar con herramientas muy útiles para poder en algún momento analizar desde diferentes enfoques problemas muy específicos en el caso de ensayos clínicos y metaanálisis o revisiones sistemáticas para poder responder a aquellas preguntas en las cuales podemos tener controversia o algún análisis obligatorio para poder tomar cuál es la mejor decisión frente a un problema o una condición de salud de interés. Por eso el uso de medicina basada en la evidencia exige que ustedes se preparen de forma adecuada con preguntas clínicas. En general, en medicina general, los pediatras y los médicos familiares también ellos, más o menos pueden llegar a necesitar entre un 50 y un 60% de las preguntas que surgen en el día a día son del área diagnóstica, más o menos un 20 o un 30% son de terapia y algún más o menos un 15%, un 10 y un 15% pueden ser de medicina general o condiciones particulares. Y más o menos si uno hiciera ese análisis, uno vería que por cada 10 pacientes hospitalizados que ustedes ven en una revista, se generan aproximadamente entre 50 y 60 preguntas que en alguna medida el alumno de pregrado y posgrado debería ser capaz de contestarlas y que muchas de ellas, en un gran porcentaje, deberían ser contestadas durante el cuidado directo del paciente y no diferirlas. Entonces, en resumen, podríamos llegar a definir que la medicina basada en la evidencia tiene unos pasos, los cuales, como ustedes observan, tiene 5 componentes. Uno debería ser la formulación de una pregunta clínica. A partir de esa pregunta clínica se debería hacer una búsqueda bibliográfica. Cuando tengamos ya escogida esa literatura, tenemos que hacer una lectura clínica basada en modelos estandarizados que me permiten, en una u otra forma, tener la sinceridad desde la metodología y de los mismos resultados, que esos resultados de esos trabajos tienen la validez externa para poder ser aplicar a nuestros pacientes. Hacer una integración, es decir, lograr mirar y cómo alinear los resultados de un trabajo con las necesidades y expectativas de nuestro paciente. Y eso se vuelve cíclico. Entonces, en ese proceso cíclico, yo lo que hago es que hago una validación de ese proceso, aplicándolo al paciente. El paciente se evalúa su respuesta clínica y de acuerdo a esa respuesta clínica veo si ese conocimiento nuevo que adquirí
precisamente basado en esta metodología me facilitó o me ayudó a que mi paciente mejorara. Si no es así, debo volver nuevamente a repetir el proceso y de esa forma este proceso se vuelve absolutamente dinámico. Tal vez dejando un abrebocas para lo que viene más adelante relacionado con preguntas clínicas, tenemos que entender la importancia de una pirámide de jerarquización de la evidencia. La evidencia tiene unos elementos los cuales me deberían facilitar a mí poder comprender cuál sería la evidencia que yo puedo utilizar o debería utilizar en mi cotidianidad. En ese contexto está que la evidencia clínica no sistemática, la de consenso de expertos, es un elemento que allí está y que posiblemente no tiene ese protagonismo que debería tener. Después siguen la serie de casos donde acumulamos un número de casos que tiene una relevancia clínica por el ejercicio en donde yo ya verifiqué o probé algunas intervenciones o diagnósticos y me hace comprender cuál podría ser la dinámica en mi población sobre esas atenciones que yo desarrollo. Sin embargo, la investigación nos obliga a que pensemos en que los casos y controles pueden seguir siendo el siguiente paso para poder trabajar con el mejor nivel de evidencia. Obviamente, los estudios ideales para poder establecer causalidad inician con los estudios observacionales de tipo prospectivos, como son las cohortes. Obviamente, dentro de las cohortes sabemos que son estudios observacionales, pero que los ensayos clínicos aleatorizados, los cuales también son prospectivos, son tal vez la única forma que tenemos para poder experimentar y comprobar una hipótesis frente a una intervención o un diagnóstico que quiero verificar y comprobar. Y viene hoy en día un tema que hemos hablado y hemos discutido durante esta charla, que son los metaanálisis. Que es importante tener en cuenta que a nivel de experiencia clínica no sistemática y en 6 casos no hay ningún control. Posiblemente cuando llegamos a los casos de controles, cuando ya hay una comparación con un grupo blanco, podemos encontrar en alguna forma un grado importante de sesgos, en especial cuando estos estudios son retrospectivos. Esto va disminuyendo en la medida en que yo me acerco a estudios prospectivos donde se minimiza claramente los sesgos, en especial esos sesgos relacionados con los procesos de medición. El diseño experimental posiblemente es tal vez el método ideal que todos buscamos y todos esperamos, pero que lógicamente no siempre tiene aplicabilidad en el quehacer de nuestros procesos investigativos y obviamente en la práctica clínica. Y una metodología de resumen exige porque necesitamos tener buena información, muy buena literatura, que en alguna otra forma que estos productos sean los adecuados y de esa forma tengamos la validez o la capacidad de poder generalizarlos a las poblaciones que necesitan esta información.